Vamos a realizar el procedimiento gráfico para poder realizar el cambio de plano a un polígono en el espacio para conocer su magnitud real. Este procedimiento puede iniciar ya sea en la proyección horizontal, que en este caso son aquellas figuras que están de color magenta, o en la proyección frontal, que son aquellas figuras que se encuentran en color verde. Las de color naranja son líneas auxiliares. El primer paso que para poder iniciar el procedimiento de los cambios de plano para los polígonos en el espacio es crear una recta paralela a la línea de tierra desde un vértice y que llegue a tocar una proyección opuesta. En este sentido, vamos a iniciar en la proyección horizontal, en este caso en la que tenemos del lado izquierdo y en la zona debajo de la línea de tierra, y vamos a hacer el mismo ejercicio inicial solo para la proyección frontal para que podamos ver o ejemplificar cómo se realiza. Después, solo haremos el cambio de plano o el procedimiento de cambios de plano para un solo de los lados. Entonces, esta línea auxiliar, repito, debe de ser paralela a la línea de tierra. Quiere decir que tiene que tener 90 grados con respecto a 180 grados con respecto a la horizontal. Y la longitud, pues en este caso puede ser cualquiera, ¿no? Aquí lo importante es que nosotros lleguemos a tener este punto de cruce a la proyección opuesta. La proyección opuesta del vértice C, que sería este que está marcado del lado derecho en este momento, es la proyección horizontal AB, que es la conformada justo eh, por, por este triángulo en su lado izquierdo, esta que tenemos en este lado. Ahora, el segundo paso es trazar una línea perpendicular que inicie desde ese punto de cruce hasta encontrar la proyección opuesta, en este caso a la proyección frontal. Para ello tendríamos que generar nuevamente una línea, ahora sí, a 90 grados y puede ser de una longitud superior o mayor a, a la proyección frontal. En este sentido, ¿a dónde me interesa llegar? Dijimos a la proyección opuesta. Eso quiere decir que si aquí partimos de esta intersección con la proyección AB en la horizontal, nosotros queremos llegar a la opuesta que sería A'B' en la proyección frontal. Este punto de intersección es muy importante para continuar el procedimiento. Aquí nosotros podemos generar un rayo o una línea que inicie desde el vértice opuesto a esa proyección A'B' y que llegue o que toque justo esa intersección entre la perpendicular con la proyección que estábamos buscando. De aquí, todo el procedimiento se va a repetir para poder hacer los cambios de plano. Por lo tanto, voy a hacer este mismo proceso, pero iniciando en la proyección frontal. Para poder realizar esto, vamos a hacer lo propio, pero desde la proyección frontal. En ese sentido, vamos a tomar el vértice C' para poder iniciar a crear la línea paralela a la línea de tierra. Como habíamos dicho, ese paralelismo lo encontramos haciendo una línea a 180 grados y con una longitud cualquiera, siempre y cuando lleguemos a tocar una proyección opuesta a ese vértice. En este caso, iniciamos en C' y llegamos hasta A'B', recordando siempre que esta primera línea debe de ser paralela con respecto a la línea de tierra, ¿no? Y en ese sentido, aquí se cumpliría eso sin ningún problema. El segundo paso es crear una línea perpendicular que llegue a la proyección opuesta. Si aquí iniciamos en la proyección A'B', nosotros nos interesaría llegar hasta la proyección AB. Entonces crearíamos esta línea a 90 grados para tener esa perpendicularidad y cualquier longitud siempre y cuando podamos tener este punto de cruce con la proyección AB en la proyección horizontal. Y por último, lo que tendríamos que hacer es crear ese mismo rayo o un rayo con el comando ray desde el vértice opuesto a esa proyección a la que llegamos con esa última línea auxiliar hasta el punto de cruce. Y de aquí nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento gráfico para poder iniciar los cambios de plano. Ahora, ¿por qué hago un rayo? Porque me interesa generar, o el siguiente paso es generar una línea perpendicular que sea
perdón, que sea perpendicular a esta última recta, a esta última línea o este último rayo auxiliar. Entonces, para esto solo lo vamos a hacer en uno de los dos dibujos y vamos a tomar el que se encuentra del lado izquierdo. Entonces, para que este rayo no me estorbe, simplemente lo voy a eliminar y me voy a centrar para empezar a trabajar en, en el dibujo que se encuentra a la izquierda de la pantalla. Lo siguiente es delimitar una longitud de este rayo para poder trabajar con él de forma cómoda. ¿Qué es lo que voy a realizar? Bueno, vamos a generar una circunferencia cualquiera, simplemente para que quede el punto de intersección lo más alejado posible de mis proyecciones. Esto para que mi dibujo no se vea interrumpido o no se vea cortado. Y voy a crear esta perpendicular. ¿De qué forma? Trazo una circunferencia de cualquier radio y después dos circunferencias mayores al radio inicial. En este caso yo voy a crear dos circunferencias que tengan un radio de 40 y genero la línea que va a representar la perpendicular. Es muy importante siempre verificar que efectivamente tengamos una recta perpendicular al rayo que creamos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos nosotros acotarlo con la cota dim ang o dim angular. Verificamos que efectivamente esto tenga 90 grados. Y aquí un detalle. Como esto es un rayo, digamos, aparentemente para él no tiene fin, entonces va a ser importante antes o previo a esto que nosotros acotemos o recortemos nuestro rayo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del comando trim. Si estamos usando una versión anterior a 2021, me parece, de AutoCAD, va a ser necesario que nosotros ingresemos la tecla T para indicarle los límites de lo que queremos cortar. Seleccionaremos alguna de las circunferencias y después vamos a poder eliminar. Si estamos en versiones anteriores de AutoCAD, primero tendríamos que seleccionar la circunferencia y dar un Enter para pasar a seleccionar lo que queramos eliminar. Estas circunferencias auxiliares ya las podemos eliminar aprovechando que estamos limpiando nuestro dibujo, así como esta circunferencia que nos sirve para encontrar ese punto de cruce. A continuación, ahora sí deberíamos de poder acotar de forma, acotar el ángulo de este vértice para verificar que efectivamente tenemos los 90 grados aquí. Y esto, o de esta forma, estaríamos confirmando que tenemos dos rectas perpendiculares. Esta recta perpendicular representa la línea la primera línea auxiliar del primer cambio de plano. Por lo tanto, vamos a indicarlo como se debe. Esto pasa cambiándolo de capa con el comando laymsh o laymatch. Y ya que comprobamos que efectivamente aquí tenemos 90 grados, también podemos borrar esa cota. O la pueden dejar. Realmente no, mientras no nos estorben los siguientes trazos, no tengo ningún inconveniente con ello. Como lo hemos visto en alguna de las clases, es importante indicar cuál es nuestra referencia para saber dónde se encuentran los planos proyectantes, horizontal anterior, horizontal posterior, frontal superior, frontal inferior, gracias a estas dos pequeñas líneas. Y hay que prever un poco. Aquí lo que estamos haciendo es que, como estamos tomando de referencia desde la proyección frontal hacia esta nueva línea de tierra, lo que vamos a redibujar son en este caso, los alejamientos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un cambio de plano de frontal a horizontal. Y observemos, nuestros alejamientos se encuentran positivos por debajo de la línea de tierra, si recordamos cómo es el giro de los planos proyectantes cuando creamos la montea. Por lo tanto, sería conveniente que nosotros indiquemos que hacia abajo, con respecto a esta nueva línea de tierra, es hacia la izquierda. Entonces crearemos justo esas dos líneas que van para indicar el hacia abajo o lo que consideraríamos como hacia abajo de nuestra línea de tierra en su primer cambio de plano o nuestra primera línea auxiliar del primer cambio de plano. Hacemos con el comando trim, eliminamos las líneas o la parte que no nos interesa y después borramos estas circunferencias que solamente funcionaron como auxiliares. Ahora, el siguiente paso es encontrar las perpendiculares con respecto a las otras proyecciones frontales. En este caso, ya tengo la perpendicular que estaría proyectándose o proyectando a C' y me faltaría colocar la que estaría proyectándose desde A' y desde B'. Entonces, aquí lo conveniente es copiar esta recta que yo ya conozco que tiene perpendicularidad con respecto a la nueva línea de tierra y la copio a cada uno de los vértices.
Y listo. Con esto yo puedo tener estas rectas perpendiculares que me van a permitir hacer de una forma más fácil el cambio de plano o el primer cambio de plano. Lo que sigue o el siguiente paso es hacer el redibujo o el retraso de los alejamientos con respecto a esta línea, a esta primer línea de tierra auxiliar que representa el primer cambio de plano. ¿Cómo lo hacemos? Generamos circunferencias auxiliares desde la línea de tierra original hasta el alejamiento A. Y pensemos estas líneas auxiliares como si fuera un camino de migas. ¿Qué quiere decir? Que para poder conocer dónde tendríamos que colocar esta circunferencia auxiliar, solo bastará seguir el camino de migas hasta toparme con la nueva línea de tierra. Y ahí está. Ahora, recordemos, los alejamientos o el alejamiento A es positivo y se encuentra por debajo de la línea de tierra. Por lo tanto, yo debería de indicarlo a través de esta línea perpendicular, que en este caso debería de llegar hasta aquí. Y ya sin problema alguno puedo borrar esta circunferencia auxiliar. Vamos al siguiente. Yo tendría que tomar desde la línea de tierra original hasta el alejamiento B, que sería esta circunferencia de mayor radio, de mayor diámetro. De igual forma, la selecciono y la muevo siguiendo lo que comentábamos, este como camino de migajas, ¿no? Llegaríamos a B' y de B' nos moveríamos a la siguiente, perdón, a la nueva línea de tierra que acabamos de crear. En este sentido, si somos observadores, pues nos falta ahí un pedazo justo para que esta perpendicular llegue a tocar la circunferencia más grande. Entonces, yo puedo extender esta línea con el comando extend hasta encontrar ese punto de cruce. Y después, sin ningún problema, puedo borrar esa circunferencia. Por último, nos quedaría desde la línea de tierra original hasta la proyección horizontal C o el alejamiento C. Y de igual forma o con el mismo mecanismo, yo puedo ir o puedo subir a seguir ese camino de migas hasta llegar al punto de intersección con la nueva línea de tierra. Y de igual forma, como podemos ver, nos hace falta un pequeño tramo. Entonces, con el comando extend, extiendo esa recta hasta ese punto. Como hemos comentado en alguna de las clases, hasta este punto nosotros podemos tener una forma de verificar si el procedimiento gráfico es correcto. ¿De qué forma? Si yo uno los extremos de las líneas auxiliares que son perpendiculares, forzosamente tenemos que tener un punto de intersección con el que se encuentre en medio, sin necesidad de crear un punto o una línea allí. Si esto sucede, o sea, si se alinean o si aquí las tres proyecciones se encuentran alineadas o coalineadas, quiere decir que el procedimiento gráfico hasta este punto ha sido el correcto, por lo tanto pudiéramos continuar. Si no, tendríamos que verificar tendríamos que replantear o retrasar algunas de las líneas que hicimos al inicio, ya que pues AutoCAD en este sentido, pues no es como que podamos decir que se le movió el compás, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos o podemos detectar que a lo mejor la primera línea no es paralela a la línea de tierra, la segunda línea no es perpendicular a la línea de tierra auxiliar que acabamos de crear, o si por alguna razón, por cuestiones de nuestro dibujo, desplazamos o movimos el rayo de una forma inadecuada, cualquier desviación en estas primeras tres líneas nos puede generar que esta línea no se acople de forma correcta. Entonces son pequeños puntos a considerar cuando estamos trabajando este procedimiento de cambio de plano para polígonos en el espacio. Lo siguiente sería ubicar esta línea o la última línea auxiliar que creamos en la capa que le corresponde. Como hicimos un cambio de plano de frontal a horizontal, lo correcto sería que nosotros tracemos esto como la proyección horizontal en su primer cambio de plano. Entonces, lo que haríamos a continuación es indicar cada uno de estos puntos. Primero, lo que tendríamos en la parte inferior, pues sería el alejamiento A en su primer cambio de plano y lo indicaríamos con A1, ¿no? Como normalmente lo hemos estado indicando. El siguiente sería el alejamiento que se encuentra hacia el centro y en este sentido, este alejamiento corresponde a C1, ¿no? O al alejamiento C en su primer cambio de plano. Lo indicamos y listo. Y por último tendríamos el alejamiento B1 o el alejamiento B en su primer cambio de plano. A continuación, ya que tenemos esta sola recta que contiene a las tres proyecciones horizontales, dense cuenta que aquí tenemos la proyección AB,
BC y AC. Ya que tenemos esta representación y que comprobamos que efectivamente nuestro procedimiento se hizo de forma adecuada, nosotros procederíamos a crear una segunda línea auxiliar que representaría el segundo cambio de plano. ¿Cómo hacemos esto? Primero, tendríamos que crear una recta paralela, o en este caso esta segunda línea auxiliar sería paralela a esta proyección horizontal en su primer cambio de plano. ¿Con qué comando? Con el comando offset. ¿A qué distancia? El que nosotros consideremos adecuado siempre y cuando nuestras figuras o nuestros elementos o nuestros dibujos pues no se empiecen como a cruzar entre ellos y nos dificulte a la vista. Esta línea o esta última línea que acabamos de crear va a ser nuestra siguiente línea de tierra para indicar el segundo cambio de plano. Y aquí es donde otra vez tenemos que prever un poco. ¿Dónde es conveniente indicar que se encuentra el hacia abajo con respecto a esta línea de tierra? Bueno, miremos la última línea de tierra. Como vamos a hacer un cambio de plano ahora de horizontal a frontal, vamos a replantear o vamos a retrasar las proyecciones frontales, pero con respecto a la última línea de tierra que creamos o a la primera línea de tierra auxiliar. Esto quiere decir que aquí todas las cotas que estamos viendo aquí, A', P' y C', resultan positivos con respecto a esta línea de tierra. Por lo tanto, aquí me conviene indicar que el hacia abajo es hacia arriba. Entonces, suena un poquito extraño, pero es la forma correcta de ver y analizar las líneas de tierra. Entonces, vamos a nosotros crear la indicación de hacia dónde es hacia abajo y lo vamos a hacer a través de estas pequeñas líneas auxiliares. Noten que yo estoy utilizando circunferencias un poco más grandes que las hice en la anterior, solo como para identificar que y de esta forma ya dejo indicado hacia dónde se encuentra el hacia abajo de esta segunda línea de tierra auxiliar. El siguiente paso es crear estas líneas auxiliares que van a ser perpendiculares a esta nueva línea de tierra. ¿Para qué? Para poder hacer la misma idea de seguir el camino de migajas, no de migas. En este sentido, creamos los extremos y para no confundirnos, para no errarlo o no hacer a ojo, como normalmente lo digo, la línea en medio puedo copiarla de los extremos y la teoría nos dice que esto ya debe de tener una proporción, perdón, ya debe de tener la perpendicularidad con respecto a esta línea de tierra. Y ahí podemos observar que así es. Ok. ¿Qué sigue? Hacer el cambio de plano. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, así como hicimos el primer cambio de plano para hacer el trazo o el retraso de la proyección horizontal en el primer cambio de plano, vamos a crear circunferencias auxiliares, pero, repito, desde la última línea de tierra que creamos, que es la del primer cambio de plano. Creamos estas circunferencias hasta las cotas, por ejemplo, aquí llegamos hasta la cota A', y después de llegar a la cota A', sigo el camino o sigo estas líneas auxiliares hasta topar el punto donde debo de colocar esta circunferencia. Con el comando extend, extiendo en este sentido, o hasta que toque la circunferencia en la línea perpendicular para saber a dónde voy a trazar mi siguiente recta o mis proyecciones frontales en su segundo cambio de plano. Pero eso lo haremos hasta después. Siguiente, circunferencia auxiliar, en este caso o ahora hasta la cota C'. Selecciono la circunferencia, sigo el caminito o sigo el camino de la línea auxiliar hasta la nueva línea de tierra o a la última línea de tierra que creamos y